Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos aquí un día más que gracias a Dios nos ha regalado y así también vamos a dar inicio a una clase más de Sociedad y Cultura. Quien les habla, licenciada Joana San Pedro Mera, encargada de impartir esta materia. Bien, chicos, entonces les recuerdo que tienen que ustedes marcar su asistencia, enviarlo al correo de nivelación.sociedadycultura@gmail.com. No se olviden de marcar la asistencia, en el cual usted lo puede hacer antes de las clases, durante o después de que termine la clase. O sea que tiene desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde para que usted pueda enviar su asistencia. No se olviden, hay aún estudiantes que no saben cómo enviar la asistencia. Les repito, la asistencia, ¿cómo usted va a marcarla? Usted desde su correo personal va a enviar al correo de nivelación.sociedadycultura@gmail.com. Ese es para, y donde dice asunto, usted va a ubicar asistencia 4M0102, dependiendo el curso en el cual usted se encuentra legalmente matriculado. Y donde se escribe el texto, usted va a ubicar sus apellidos y nombres completos y envía su asistencia. Bien, entonces no se olviden que nivelación es sin tilde, es unido y con minúscula, todo en minúscula. Entonces los estudiantes que hasta ahora no han enviado la asistencia pueden hacerlo. Además de esto, me he encontrado, hay chicos que aún, por ejemplo, tienen falta. Ya tenemos con estas, son 4, con estas 5 clases y no saben cómo enviar la asistencia. Incluso vienen y me dicen cómo pueden justificar. Yo ya en otras clases ya les he recalcado de que usted puede justificar su asistencia. ¿Cómo puede usted justificar su asistencia y hasta cuándo tiene que hacerlo? Puede hacerlo mediante un oficio y usted adjunta, si es que ha estado enfermo, un certificado médico. ¿Hasta cuándo se puede hacer esto? Hasta 48 horas de haber faltado o no haber enviado su asistencia, se puede justificar. Después, pasado las 48 horas, ya no puedo hacer nada, ya no es justificación de que no hay ninguna justificación. En el caso de que usted no pueda llevarlo personalmente, puede hacerlo con su papá, con su mamá, con una amiga, con un amigo, pero que sustente usted de que ha estado enfermo y no ha podido marcar su asistencia. Ya. Si usted no tiene internet desde su casa, usted también puede venir aquí a la universidad, puede ir en la biblioteca o en algunos puntos de aquí de la universidad que usted puede encontrar el Wi-Fi, donde puede usted marcar su asistencia, inclusive escuchar la clase. Entonces no hay justificación para que usted deje de escuchar las clases. En un caso de que usted no pueda escuchar la clase en vivo, usted lo puede hacer también en los reprise. ¿Cuál es el horario de los reprise? Los días miércoles de 3 a 4 es en vivo, luego se reprisa a las 6 de la tarde. El día jueves en la mañana a las 8 de la mañana, luego a las 8 de la noche. El día viernes se reprisa 8 de la mañana, luego a las 5 de la tarde. El día sábado se reprisa a 7 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. Y por último, el día domingo se reprisa 8 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. Entonces, en cualquiera de esos horarios, usted puede escuchar la clase. Entonces, como le decían antes, no hay justificación para que usted deje de escuchar, porque a veces están perdidos, dice, no, es que mi compañero me dijo tal cosa, mi compañera dice que sí, que la tarea tengo que enviarla a mano, otros que en computadora. No. Antes de esto, chicos, la semana anterior habíamos quedado de que yo les iba a subir un cuestionario para que usted lo resolviera y eso salía. Eso sería como una evaluación del primer módulo. Ya terminamos el primer módulo o la primera unidad.
Entonces, no voy a hacer cuestionario en el cual pido mil disculpas por no subir a tiempo la información, pero vamos a hacer lo siguiente. Usted va a consultar el siguiente tema, que es, usted va a realizar un organizador gráfico sobre las rupturas, continuidades y principales transformaciones y las consecuencias de América Latina a partir del año de 1492. ¿Sí? Otra vez repito, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a hacer un organizador gráfico sobre las rupturas, continuidades y principales transformaciones y consecuencias de América Latina a partir del año de 1492. ¿Cómo va a presentar esa tarea? Usted la va a hacer en una hoja a mano, sea en una hoja de línea, de cuadros, bond, como usted desee. Usted la va a subir, pero a mano. Nada de impreso, sino que a mano usted lo hace. Para esto, ¿cómo va a presentar la tarea? Ustedes ya saben que lo único que es impreso sería en este caso es la carátula. La carátula, ¿en qué consiste? Usted va a ubicar Universidad Técnica de Manabí, nivelación de carrera. Ahí usted ubica su curso, porque hay estudiantes que se olvidan de ubicar el curso, el paralelo. Entonces, de tantos estudiantes, tengo que andar buscando y buscando y se hace más complicado. Entonces, sí le sugiero de que usted ubique su curso y su paralelo, apellidos y nombres completos. En este caso ya no sería un ensayo, sino que usted ubica evaluación del primer módulo. ¿Sí? Evaluación del primer módulo, pone sus apellidos y nombres completos y eso sería todo. Y una carátula referente al tema a tratarse, de lo que usted va a investigar. Entonces, ya con estas indicaciones, espero de que ya no sigan cometiendo el error de ubicar lo que quiera o vaya a esperar que le diga el compañero o la compañera cómo tiene que hacer. Porque inclusive antes me decían que yo la tarea anterior les había dicho de que era impresa, de que era a mano y bueno, cosa que yo nunca dije. Pero les repito, la tarea siempre va a ser a mano. Lo único que es impreso sería la carátula. No se olvide de poner apellidos y nombres completos, cursos y paralelos. Otra cosa, también aquí se toma mucho en cuenta lo que es la presentación. Entonces, si usted me presenta un trabajo con mala ortografía, mala caligrafía, pues nomás clarito se ve cuando hacen la tarea aquí mismo que nomás copian. Entonces, eso de ahí le va restando puntos. Acuérdese de que es una evaluación. Por tanto, usted tiene que esforzarse como estudiante universitario, tiene que esforzarse a hacer y presentar un buen trabajo. Porque eso va a depender mucho de su nota final. Entonces, usted tiene que presentar bien sus tareas. Otra cosa, también hay estudiantes que si no pueden, por ejemplo, si tienen clase día lunes, día martes, y nosotros tenemos las clases los días miércoles, entonces se les hace imposible venir. Yo sé que hay otros estudiantes, muchos estudiantes que son de otras provincias, que no son de aquí de la provincia de Manabí, y se les hace complicado. Entonces, puede usted enviarme voy a dejarle más tiempo para que usted pueda traer a tiempo sus tareas, porque de pronto hay otros estudiantes, de una u otra manera, se riega la información y dicen que hay privilegios para ciertos estudiantes, cosas que no es así. Aquí todos somos iguales, todos los estudiantes son iguales, entonces no hay privilegios para nadie. Entonces, ¿cuándo va a ser la entrega de su tarea? Desde hoy día, tienen el día hoy miércoles, tienen jueves, viernes, sábado, domingo y el día lunes solo en la mañana, porque en la tarde ya tengo que hacer otras actividades, entonces no estoy en la oficina, solo el día lunes hasta la mañana.
pero les voy a dar la oportunidad que hasta el día martes 19 de diciembre usted pueda entregar su tarea. Así que tiene día, ya no contemos miércoles, sino jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Tiene 6 días para que usted pueda presentar bien su tarea, pueda consultar bien en libros, puede ser en el internet, que usted pueda presentar un buen trabajo, una buena evaluación. Acuérdese que esa es una evaluación, por lo cual el único que se va a ver en este caso beneficiado solo es usted, ya que la tarea es individual. Entonces, chicos, otra vez les repito de qué se trata la tarea. Usted va a hacer un organizador gráfico. ¿Qué va a ubicar en ese organizador gráfico? Es sobre las rupturas, continuidades y principales transformaciones y consecuencias de América Latina a partir del año de 1492. ¿Cuándo es la fecha límite de la entrega de la tarea? Es hasta el día martes 19 de diciembre del presente año. Bueno, ya con estas indicaciones y vamos a empezar con el tema del día de hoy, que ya empezamos lo que es la segunda unidad de nuestra asignatura de Historia Universal, como es Sociedad y Cultura. ¿Qué vamos a ver en esta segunda unidad? El tema principal es del modernismo a la edad contemporánea. Esto más o menos comprendidos en el siglo XVIII y XX. El duro y desigual camino a la revolución industrial. Para esto vamos a ver algunos conceptos básicos, como por ejemplo, si vamos a hablar de la revolución industrial, ¿qué sería una revolución? ¿Qué es una revolución? Muchos hemos escuchado eso, pero ¿qué es la revolución? La revolución es un camino brusco en el ámbito social, económico, moral de una sociedad. Es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar de un periodo relativamente a largo o corto plazo. Este proceso revolucionario normalmente aparecen dos fuerzas. Primero, sería los partidos de mantener las viejas estructuras. Esos son que siempre quieren estar ahí no quieren tratar de innovar nuevas cosas. Y tenemos como lo segundo, los partidos de derribarlas para crear otras nuevas, que estos son los revolucionarios, que son los que tratan de hacer cosas, innovar cosas nuevas. ¿Para qué? Con el fin de lograr mejores cosas, ¿no? Para el bienestar de toda la comunidad. Entonces, aquí vamos a ver sobre lo que es la revolución industrial y cómo empieza esto. Bueno, la revolución industrial tiene lugar en el periodo de 1780 a el año de 1840. Pero, ¿dónde tiene lugar? Esto tuvo lugar en Inglaterra, para luego extenderse por Europa y Estados Unidos. Pero, ¿por qué fue una revolución y en qué consiste esta tan llamada o sonada revolución industrial? Bueno, desde hace mucho tiempo atrás, desde el Neolítico, esto hace más o menos unos 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no ha experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad y también lo que tiene que ver con la aparición de las nuevas tecnologías. Y esto conllevó a una gran transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece lo que era la agricultura, el cuidado de los animales, de la ganadería, de las pescas. Entonces, las sociedades ya no necesitaban ser nómadas. Entonces, cuando ya se fue incrementando todo esto, ya las personas ya no eran nómadas, sino que ya se hicieron sedentarias. Ya todos tenían lo que era la carne, tenían lo que eran las frutas. Entonces, ¿qué hizo esto? Que
pronto surgiera lo que era el nuevo modelo de organización social, con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a venir otro salto, más que todo cualitativo, en la forma de vivir y a pasar de un sistema rural, o sea, en el campo, a una producción manual, basados en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Todas esas personas que ya estaban haciendo que la agricultura, la ganadería, el cuidado de animales, de la recolección de frutos, todas estas personas ya iba incrementando lo que era la productividad. Entonces estas personas migraron del campo a la ciudad. Bueno, entonces para ir viendo poco a poco, vamos desgranando cómo apareció esto. Esto apareció más o menos a mitad del siglo XVIII en Inglaterra, en las 13 colonias británicas en América. Las 13 colonias que había en América trataban y hablaban de independizarse, hecho que marcó el inicio de la Edad Media, que es el hecho de que los revolucionarios liberales y el derrocamiento del antiguo régimen desaparecieran el poder absoluto del monarca. ¿Quién era el monarca? Era una persona, si se pueden recordar que antes estuvimos viendo en las otras cómo era la edad antigua, media, que era una persona el que gobernaba, ya sea el rey, ya sea un jefe, eran los que gobernaban y él era el que decía qué era lo que se hacía. Él disponía en todo, en lo religioso, económico, político, social, ¿sí? Entonces, las personas los súbditos se convierten en ciudadanos, ¿sí? Se convierten en ciudadanos, ¿para qué? Para así tomar cada uno sus decisiones y su propio destino. Y así desaparece la brecha social entre los privilegiados. Bien, chicos, entonces vamos a hacer un corte y regresamos. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Bien, chicos, continuamos aquí en donde nos quedamos. Como les venía indicando, que más o menos como en la segunda mitad del siglo XVIII, ya el monarca, ya como quien dice, ya lo derrocaron, y estas personas, lo que eran sus súbditos, ellos ya fueron y tomaron parte de una sociedad, ya eran considerados como ciudadanos en el cual ellos ya tenían privilegios y así aportar a la sociedad. ¿Para qué? Para que todo ese grupo privilegiado, eso hizo de que naciera una nueva clase social llamada la burguesía. Esta clase revolucionaria enfrentaba los estamentos de los privilegiados. Entonces, ¿por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra se había instaurado 100 años antes del sistema parlamentario definido por el liberalismo de John Locke, basado en la decisión de poderes de la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y hoy en día, hasta nuestros días, se puede ver en los países democráticos este sistema que presta seguridad jurídica y que proporcionaba suficientes garantías al empresario privado. En ello, sumando a esto una mentalidad protestante más abierto en otros países del sur de Europa, un periodo de paz, y en Gran Bretaña un sistema basado en el equilibrio monetario y en la consecuencia, más que todo, lo que era la inflación. Esto hace que desaparezca lo que es el capitalismo y con ello se inicia lo que es la revolución industrial. Inglaterra también tenía una ubicación geoestratégica
privilegiada. ¿Por qué? Porque poseía una gran flota naval en el cual contaba con y tenía acceso a los mares en el continente indio. Fuente más importante, más que todo, aquí era lo que se encontraba la materia prima, como por ejemplo el algodón, y esto hizo de que así se incrementara lo que era la industria textil. Entonces aquí comenzaron a elaborar lo que eran las telas, y además de esto, aquí nace lo que era el proletariado. ¿Y quiénes son o qué grupo conforman el proletariado? Esta es la clase obrera, la clase trabajadora, en el cual estas personas no poseían propiedades, en el cual ellos vendían su fuerza de trabajo. Entonces, aquí hacían de que ellos trabajaran, y además de esto, ahí con lo que ya había trabajo, pero ¿qué pasa? Habían como que eran la clase trabajadora, no tenían estudios, entonces abusaban de estas personas. ¿Cómo abusaban de ellos? ¿Por qué? Porque no tenían una buena salud, no habían unas buenas condiciones de vida, no se les pagaba. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces se enfermaban. Entonces apareció este hombre llamado Edward Jenner, el cual crea lo que es la vacuna contra la viruela. Entonces, esto hace de que poco a poco ya fuera mejorando lo que era la calidad de vida para estas personas, para los obreros, y así poco a poco con lo que era que se incrementó el área textil, lo que eran las industrias. Esto hizo que poco a poco los precios fueran mejorando, y además con esto conllevaba que todas las personas tuvieran una mejor calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró, ¿qué le digo? Un poco más que todo con los beneficios que tienen que ver con las personas, los burgueses, o sea, los que poseían grandes territorios, lo que eran los amos y señores. Entonces, toda esta clase revolucionaria hacía de que si antes tenían buena calidad de vida, entonces estaban ellos mejor acomodados. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna de desplazar a la aristocracia o los terratenientes, cuyos privilegios estaban en su vínculo de sangre. Entonces, esto eran personas que tenían dinero, entonces esto era heredado porque se suponían que ellos eran los que tenían dinero. Entonces, también ellos mejoraron más que todo y en su calidad de vida también. Pero Karl Marx fue el que hizo de que fuera avanzando mucho mejor las cosas, lo que tiene que ver con el avance tecnológico. En la revolución industrial se hizo lo que era la máquina al vapor, el cual las máquinas, esto permitió de incrementar la capacidad de producción y da paso a la producción en serie, el cual iba a permitir que todas las máquinas hicieran, cada máquina tenía su proceso. Entonces esto hacía de que hubieran personas, la clase obrera, pero ellos eran los que controlaban las máquinas, ya no eran vistos como esclavos. Entonces así poco a poco fueron incrementando, y es por esto que es tan sonado lo que es la revolución industrial. Primero, porque la revolución industrial vemos aquí de que fue un proceso, ¿ya? Fue un proceso largo, pero esto les ayudó a las clases obreras, todos como quien dice, ganaron aquí, tanto la clase obrera o trabajadora como los burgueses. Entonces, todos se veían lo que era privilegiados. Entonces, los cambios de la revolución industrial fueron que esencialmente económicos y sociales, ya que introdujo modificaciones en la forma de producir, en las relaciones de trabajo y en los mercados.
la industria fue una revolución rápida porque en 20 años hubo adelantes tecnológicos, hubo obreros, hubo capitalistas, el desarrollo de las explotaciones coloniales, surgieron lo que las fábricas, hubo una migración rural de las ciudades y del campo a las ciudades, y esto así fue creciendo y avanzando las ciudades, se fueron abriendo nuevas industrias. Además de esto, surgieron lo que son las clases sociales. Entonces, no fue de que como en otras guerras, de que hubo mucho lo que es pérdida humana, sino que esto más bien hizo de que la sociedad fuera avanzando, ¿ya? Entonces podríamos decir que esta revolución fue pacífica, porque no se mencionan que hubo guerras o que fuese violenta. Ya, entonces la crisis de sobreproducción fue la industria textil británica. Esto fue más o menos como en el año de 1830. La capacidad industrial se había desarrollado de tal manera que la producción era mayor a la demanda existente, por lo que los precios de los productos bajaron abruptamente. La revolución industrial creó una nueva sociedad, la capitalista, la cual el rasgo que diferenciaba a las personas era la propiedad de los medios de producción. La nueva sociedad estaba dividida en capitalistas y obreros. Entonces, a partir del siglo XVIII se inicia en Europa un proceso de cambio económico llamado la Revolución Industrial. Entonces aquí ya nos podemos darnos cuenta cómo fue que fue incrementando las industrias. Esto ayudó a que ya solamente las personas, como vimos en tiempos anteriores, de que las personas eran nómadas, que andaban de un lugar a otro porque de pronto no encontraban lo que era la comida, ellos se alimentaban de la casa, lo que podían ver. Entonces, esto fue una estabilidad en la economía social, económica, política. Entonces, eso así fue mejorando. Y eso hasta el día de hoy podemos darnos cuenta nosotros de que esto ha sido un gran avance para nuestra sociedad. Eso es lo que ha aportado hasta nuestro día. Entonces, el origen se encuentra, como antes les decía, en Inglaterra. Se encuentra en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, donde por vez primera se empieza a utilizar las nuevas fuentes de energía y nuevas máquinas, como la de la foto, que la producen en una gran mejora de la productividad industrial. Fue el inicio de la industrialización, pero ¿cuáles fueron las razones por las que se produjo estas transformaciones? Primero, tenemos la capacidad de innovación técnica, uso de nuevas fuentes de energía como era el carbón mineral y aplicación de esta nueva energía a los procesos industriales como fue la máquina de vapor. ¿Quién fue el que realizó la máquina de vapor? Entonces, eso yo quiero que ustedes me respondan, porque antes ya los dije. Entonces, para que ustedes tengan una participación en clase, ¿quién fue la persona encargada que hizo la primera máquina de vapor? Entonces, espero sus respuestas. Esta participación se va a ver reflejada en su nota para que usted tenga una participación. Además de esto, chicos, pueden ustedes participar. Si no lo están haciendo, porque hay muchos estudiantes que no están viendo en vivo la clase, pero usted lo puede responder en los repris, ¿sí? Entonces, la máquina de vapor. Entonces, también tenemos que la existencia de una abundante mano de obra que procedía de las zonas rurales. Entonces, aquí los que eran las personas, los obreros, ¿ya? Los obreros. ¿Cómo se le decían a los obreros después de todo? ¿Cómo se le llamaba a la clase obrera en lo que era lo de la tan mencionada revolución industrial? Eso también me lo responden. ¿Cómo se le llama a la clase obrera? ¿Ya? Entonces existía, como les digo, una abundante mano de obra que procedía de las zonas rurales, o sea, del campo. Entonces ellos trabajaban también para las industrias,
¿Por qué? Porque se trabajaba con lo que era el carbón y también las máquinas de vapor. También otro dato que tenemos es la existencia de suficientes capitales para invertirlos en nuevas industrias, así como iba incrementando la industria textil. Entonces había mayor capacidad para importar algunas ciudades lo que eran las telas, y así iban obteniendo más dinero para así seguir invirtiendo en más máquinas. También tenemos la existencia de una mentalidad empresarial basada en la obtención del máximo beneficio. También tenemos la existencia de un mercado integrado, tanto en el interior como en el exterior, donde se vendía la producción tanto en la ciudad como también, como les decía antes, que también se exportaban las telas en otras partes o en otros países. Entonces eso iba incrementando lo que era la producción. El cambio industrial, ¿qué produjo? El cambio industrial produjo una transformación total en toda la sociedad de la época. Se produjo una sociedad rural y una sociedad industrial. A partir de los últimos años del siglo XVII se producen una serie de descubrimientos tecnológicos que van a propiciar el proceso de la industrialización. ¿Ya? Entonces, ese fue, como quien dice, el inicio de las industrias. Entonces, por esto que se le llama la revolución industrial. La revolución con las industrias para así hacer más llevadera lo que era el trabajo productivo, ya sea de la ganadería, más que todo en este caso sería de la materia prima, que era el algodón, que se cogían de aquí lo que era América o de las Indias, que se le llamaba en ese entonces. El maquinismo y el capital. ¿Qué es el capitalismo? El maquinismo es un concepto histórico que hace contacto al fenómeno acontecido durante el final de la Revolución Industrial, coincidiendo con la introducción masiva de maquinaria para sustituir a los trabajadores, a los obreros. Entonces se sustituye la mano de los obreros por las máquinas. La introducción de la tecnología y la mecanización supuso una auténtica revolución en la forma de producción, de manera que se produjeron drásticos cambios laborales y sociales. En Inglaterra, cuna de la revolución, se dio el ludismo, un movimiento obrero que buscaba acabar con el nuevo planteamiento productivo mediante la distribución y la destrucción de las máquinas para mantener el trabajo artesano, y ayudó a las industrias a producir más en menos tiempos y menos gastos, lo que hacía que el capital recaudado fuera invertido. Como ustedes saben, también no todo tiene que ver con las máquinas, también es necesario la mano de obra. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que a pesar de que haya las maquinarias, tanto que se ha incrementado lo que es la tecnología, no nos vayamos muy lejos. Aquí, por ejemplo, en Montecristi, ¿qué es lo que se hace? Los que son los sombreros, ¿verdad? De paja toquilla. Entonces, también es necesario la mano de obra. Esto también conlleva a de que uno pueda obtener lo que es el dinero, para que pueda sobresalir lo que es la economía. ¿Cuáles son los efectos de la revolución industrial? Bueno, entre los efectos tenemos que hubo un gran desarrollo industrial y minero. También hubo un aumento de la productividad, hubo mejoras en el comercio, crecimiento de las ciudades, hubo aumento de la producción. ¿Cuáles fueron? Además de esto, como todo tiene también unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero, hubo consecuencias sociales. ¿Cuáles fueron? Por ejemplo, la burguesía, que sustituye la nobleza como clase dominante
y pasa a controlar la economía y la política. Y los obreros, que son los trabajadores de las fábricas, que vienen del campo y viven en barrios marginales. Bien, chicos, nos vamos a un corte y ya regresamos. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Bueno, entonces seguimos aquí dando continuidad a nuestra clase, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra preguntita para que usted pueda tener su actuación en clase. Les recuerdo, jóvenes, de que si no está viendo en vivo, puede usted también mandar su participación en los repris. ¿Cuáles son los horarios de los repris? Hoy día miércoles a partir de las 6 de la tarde, mañana jueves en la mañana a las 8 de la mañana, luego a las 8 de la noche, el día viernes 8 de la mañana, luego a las 5 de la tarde, el día sábado 7 de la mañana, luego 6 de la tarde y por último el día domingo a las 8 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. Bien, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál fue el avance tecnológico de la revolución industrial? Entonces, espero su respuesta, jóvenes, para que usted pueda tener su participación en clase. Entonces, como ya les venía mencionando, ¿cuáles son los efectos de la revolución industrial? Primero, tenemos que hubo un gran desarrollo industrial y minero. Como segundo, tenemos el aumento de la producción. Tercero, aumento de la productividad. Cuarto, crecimiento de las ciudades. Y quinto, mejora del comercio. Entonces, también vimos lo que es la revolución industrial trajo algunas consecuencias que son, por ejemplo, en las sociales, tiene que ver con la burguesía, que sustituía la nobleza como clase dominante y pasa a controlar la economía y la política. Esos son los burgueses. Y los obreros, ¿qué hacían los obreros? Los obreros son los trabajadores de las fábricas que vienen del campo y viven en los barrios marginales. Entonces ya salieron ellos del campo y vinieron a la sociedad, trabajaban y así poco a poco fueron sobresaliendo para que así poder obtener su familia y tener una estabilidad. Lo que tiene que ver con la política, tenemos lo que es el liberalismo económico, derecho a la propiedad y la igualdad ante la ley. Entonces todas estas personas, no como antes, que solamente era el monarca, que solamente era el amo y señor de de un pueblo o una ciudad, el que nadie le podía decir nada, sino que esta persona ya, como quien dice, la dejaron a un lado para así la sociedad, todas las personas ya conformaban una sociedad y hicieron una sociedad democrática en el cual ellos podían decir lo que pensaban para mejorar su condición de vida. También se produce lo que es la concentración industrial. También las ciudades son los centros de la vida económica. Cuando estaban en el campo, lo que hacían solo era, se dedicaban a la ganadería, a la pesca, al criadero de los animales, pero ya con esto de la tan mencionada revolución industrial, todas estas personas migraban del campo a la ciudad y así se iba reactivando la vida económica. Y por último tenemos fuertes inversiones de desarrollo y bolsa de acciones. Entonces esto es un gran aporte. Esta tan mencionada revolución industrial ha servido de muchísimo hasta nuestros días, porque así nos sirvió de ejemplo para que las máquinas hicieran el trabajo pesado, por decirlo así,
y mejorar la calidad de vida de las personas, de los obreros, aunque es muy importante la mano de obra de las personas, pero eso le ayudaba a que fuera mejor la calidad de vida de estas personas que eran prácticamente como unos esclavos. Así se iba reactivando lo que era la economía, salían del campo a la ciudad y poder estar mejor, mejorar más que todo el comercio y la calidad de vida, hizo de que fueran creciendo cada vez más las ciudades, iba aumentando lo que era la productividad, la producción iba aumentando, iba bien. Y más que todo en esta revolución lo que podemos darnos cuenta de que no hubo crímenes, no hubo matanzas, no hubo pérdida de vidas humanas, sino que más bien era algo pacífico, de que nos ayudó muchísimo para que así fuera y se diera paso a a lo que era la industrias de las máquinas. Entonces, esto nos ayudó muchísimo hasta el día de hoy, que aún sigue incrementándose lo que es la tecnología. Entonces, no se olviden, jóvenes, de que cuál fue la persona encargada de hacer la primera máquina de vapor en aquellos tiempos. Bueno, chicos, entonces hasta aquí la clase de hoy día. Vimos qué es una revolución y lo que es la revolución industrial. Entonces, chicos, ¿qué es una revolución? Como dijimos antes, la revolución es un cambio brusco en el ámbito ya sea social, económico o moral de una sociedad. Pero como toda revolución tiene dos cosas, cosas buenas y cosas malas. Siempre hay un pro y una contra. Siempre hay unas personas que están de acuerdo con los cambios y hay otras personas que de pronto tienen miedo a los cambios y mejor prefieren quedarse estancados. Entonces, hay esas dos fuerzas, siempre van a haber esas dos oposiciones. Primero, los partidos de mantener las viejas estructuras, esos se quedan ahí con miedo y no siguen avanzando. Y también tenemos lo que son los partidos de derribarlas para crear otras nuevas. Estos son las personas, los revolucionarios, los que quieren mejorar, en este caso, ya sea a la sociedad económica, tiene que ver con lo social, político y más que todo para tener una sociedad mejor. Entonces, hasta aquí la clase de hoy día, que fue el tema. El tema a tratarse fue qué era la revolución y hablamos acerca un poco de cómo se dio, cuáles fueron los inicios de la revolución industrial. No se olviden que la revolución industrial tuvo sus inicios en Inglaterra, luego se extendió por Europa y después a los Estados Unidos. Eso fue más o menos en el año de 1780 y aproximadamente en el año de 1840. No fue muy larga, fue más o menos como unos 20 años que demoró este proceso para que se diera el inicio de la gran revolución de las industrias. Hasta nuestra historia, que cada vez va incrementándose lo que tiene que ver las industrias. Bien, chicos, les recuerdo la tarea que tienen que ustedes enviarme o llevarme al departamento del CEPAI es que ustedes tienen que hacer o realizar un organizador gráfico. ¿Con qué? Sobre las rupturas, continuidades y principales transformaciones y consecuencias de América Latina a partir del año de 1492. Esto fue cuando Colón vino a colonizar nuestra tierra. Entonces, ¿cuáles fueron las rupturas, las continuidades, principales transformaciones y las consecuencias de América Latina a partir del año de 1492? Esto usted lo hace en un organizador gráfico bien bonito y usted me lo presenta. ¿Hasta cuándo voy a recibir esa tarea? Esa tarea va a ser recibida hasta el día martes 19 de diciembre del presente año. Entonces usted lleva su tarea bien bonita, me la presenta el día lunes. Solo voy a recibir por la mañana. En la tarde, como tengo otras actividades,
fuera de las oficinas del CEPAY, entonces no voy a estar ahí. Y si usted lleva la tarea, de pronto se vaya a perder porque hay estudiantes que no son tan honestos. Ya me ha pasado con algunos casos de estudiantes que refieren haber llevado la tarea, pero ¿cuál es la sorpresa? Como ustedes saben, yo tengo una carpetita en el cual llevo el registro de las personas o de los estudiantes que llevan la tarea. Ustedes firman. Luego de esa firma, eso es el respaldo tanto para ustedes como para mí de que ustedes han entregado su tarea. Entonces, y para esto yo me doy cuenta quién ha llevado la tarea, quién no la ha llevado, y así pueda constar. Más que todo esto ya es cosa de valores, de honestidad, de que si usted lleva la tarea, diga, no, sí, yo la llevé. Y si no pudo llevarla, entonces diga, deme otra oportunidad. Como hay estudiantes también que viven en otras provincias, la cosa es hablando, uno comunicando se puede entender y podemos llegar a un acuerdo, pero que de pronto vaya a no ser una persona honesta, eso sí que sería desagradable más que todo para usted como persona, ya que usted se está formando como una persona íntegra para usted y ante la sociedad y las personas que los rodean. Entonces sería bueno de que sea uno honesto y llevar su tarea bien presentadita. Además de esto, sin lo que tiene que ver con la ortografía, la caligrafía, que esté bien presentado. Como les indiqué la semana anterior, de que por cada 2 faltas voy a bajar 2 décimas. Eso de ahí usted tiene que ya darse cuenta que usted ya se está preparando para un profesional y usted tiene que cuidar su ortografía y su caligrafía. Ahí nos estábamos dando cuenta, por poner un ejemplo, en los proyectos de vida que han llevado, hay estudiantes que tienen, no es errores, sino horrores ortográficos. Entonces, eso habla mucho de ustedes como profesionales, futuros profesionales, y usted debe cuidar aquello. Por ejemplo, si pone autobibliografía, todas con V y no con B, ¿ya? Entonces, visión con C. Entonces, todas esas cosas, visión con C y sin tilde. Entonces, todas esas cosas ya hay que ir haciendo de nosotros un hábito, algo bueno, no un mal hábito, sino un buen hábito. Tratar de leer, no confiarse en lo que dicen, o me dijo mi compañera, me dijo mi compañero, o me hicieron, porque hay estudiantes también que le dicen a la enamoradita, al amiguito, a la amiguita, que le haga las tareas. Entonces, no es así. Se supone que es para que usted aprenda y que si ya lo sabe, que lo pueda recordar. Además de esto, les recuerdo de que no se olviden de que ustedes vayan haciendo para que no se les acumule al finalizar el semestre, que voy a recibirles o recogerles lo que es el folder o la carpeta, como usted le quiera decir, con todas las clases que hemos recibido hasta ahora o hasta cuando termine el semestre. Eso va a ser una calificación. De usted depende si se saca 1, 2, 3 o hasta el 10. Vale mucho lo que es la presentación. No se olvide de ir haciendo sus resúmenes. En días posteriores también yo les voy a indicar cuándo tienen que ir a retirar la tarea. Como ustedes saben, ya el que va a retirar la tarea es la persona encargada de su curso, en este caso sea el presidente, y si no tienen presidente, alguien confiable, de confianza, de que pueda retirar sus tarjetas para que no se acumulen tantas personas en el departamento. Entonces, no se olviden, chicos, de llevar su tarea y nos vemos en la próxima clase de Sociedad y Cultura. Que pasen bien. Chao.